La forma en que la tigresa agradeció al guardabosques te tocará hasta lo más profundo de tu alma. Los animales salvajes conviven con personas de todo el planeta. Muchos de ellos hoy en día se han convertido en especies al borde de la extinción. Por lo tanto, es muy importante preservarlos para la posteridad. Muchos casos hemos visto donde los propios animales se ven obligados a buscar y pedir ayuda a las personas, y este es uno de ellos. Acompáñame a ver la historia de esta tigresa que desesperadamente buscaba ayuda de este guardabosques. No creerás cómo se lo agradeció más adelante. La primera historia de hoy transcurre en las montañas de Primorie, Rusia. Alexander Volkov es guardabosques ruso de 40 años. Normalmente para trabajar de guardabosques tendrías que tener un gran aprecio por los animales, pues el trabajo se basa en proteger y cuidar todas las áreas naturales donde estos habitan. A Volkov se le había designado este trabajo por obra del destino, pues estaba atravesando una situación económica bastante grave y no le quedó otra que aceptar el trabajo a fin de poder pagar sus cuentas pendientes y proveer para su familia. Lo que no sabía Alexander es que más adelante sería rescatado por uno de esos animales a los que poco aprecio les tiene, nada menos que un tigre. El trabajo de los aficionados forestales, tan emocionante como suena, puede resultar bastante peligroso. El bosque, con sus magníficas criaturas, es un hermoso lugar para trabajar, sin duda. Pero a veces, los animales que se sienten amenazados por la presencia humana pueden representar un peligro para los guardabosques. Nuestra historia comienza un lunes por la mañana en el momento en el que Alexander se disponía a cumplir con su rutina, que básicamente consistía en vigilar el área para prevenir cualquier accidente. Durante sus rutinas, ya el ruso se había encontrado con casos que para él eran poca cosa, como ayudar a un ciervo atorado a retomar su camino, quitarle un plástico adherido a un pájaro, pero nunca se había encontrado un caso como el que se encontraría este día. Una vez se hicieron las 2 de la tarde, el hombre se encontró en medio de su rutina con un animal que ya le habían advertido que tuviera cuidado de toparse. Un tigre, cuyos dientes afilados podrían espantar a cualquiera que tuviera cerca. Alexander preparó su arma con unos dardos omníferos en caso de que tuviera que utilizarlos. Los guardabosques están capacitados para hacer frente a las circunstancias que los acercan a un animal salvaje potencialmente peligroso. Ya sean tigres, leopardos u osos perezosos, los funcionarios forestales teóricamente saben qué hacer cuando se enfrentan a un animal salvaje impredecible. Se dice que los animales como el tigre perciben su miedo y si los funcionarios forestales intentaran huir, el tigre seguramente los alcanzaría en segundos. Por lo cierto es que este tigre no se veía con intención de querer atacar al hombre. Aparentemente había algo que le preocupaba mucho más. En el cuello del tigre se podía apreciar un anillo de acero, una herramienta que utilizan los cazadores cuando están cazando venados u otros animales, y este tigre había caído en la trampa. El anillo le provocaba mucho dolor. Volkov, por más miedo que tenía, sabía que era su deber ayudar a este animal. En un principio pensó en sedarlo y sacarle el anillo mientras estuviera dormido, pero hubo algo en la mirada de este tigre que lo hizo pensar que no lo atacaría. El animal solo quería ayuda. Después de un largo tiempo en el que ambos se observaron fijamente para ver la reacción del otro, el tigre fue el primero en actuar y se acercó lentamente hacia el ruso, que desde luego estaba muy asustado, pero no podía demostrarlo. Con su lenguaje corporal quería hacerle saber al tigre que no le iba a provocar ningún daño, al contrario, lo iba a ayudar. El tigre se acercó a las manos del hombre y lo invitó a removerle el anillo del cuello, cosa que Volkov pudo hacer sin mucho esfuerzo, pues no estaba enterrado tan profundamente, pero de haberlo hecho, podría provocarle una herida más grave en el futuro. Luego de esto, el tigre le dio un lamido al hombre y se despidió de él, dejándolo aún estupefacto ante la escena que acababa de presenciar. Desde luego, no tenía forma de grabar la evidencia y nadie en el cuerpo de guardabosques se lo iba a creer. Así que decidió guardarse la historia para él mismo y regresó a la sede para concluir su guardia. Pero la historia no acaba acá. Habían pasado meses y el hombre no había vuelto a tener un encuentro como este, y lo había dejado tan marcado que su opinión sobre los animales estaba empezando a cambiar. Una vez más, Alexander se encontraba recorriendo el área del bosque para vigilar que todo esté en orden, cuando algo extraño ocurrió. El ruso se dio cuenta que mientras iba absorto en sus pensamientos, se había perdido en el bosque. Llevaba horas caminando y no había sido capaz de encontrar el camino de vuelta.
Alexander se estaba empezando a preocupar, pues la noche iba cayendo poco a poco y con ella el frío se hacía cada vez más insoportable. No podía sacarse la idea de la cabeza de que si no volvía pronto a su sede, probablemente no viviría hasta la mañana siguiente para contarlo, porque además del frío incesante, había muchos animales salvajes dispuestos a convertirlo en su cena. El bosque puede ser un poco impredecible para aquellos que no lo visitan o estudian con frecuencia. El hombre sentía algo de vergüenza y molestia consigo mismo. ¿Cómo había sido capaz de perderse en el bosque que llevaba años recorriendo? Mientras pensaba esto y buscaba las maneras de regresar, empezó a escuchar cómo desde los árboles se aproximaba algo. El ruso tenía su arma en mano, pero poco le serviría para sobrevivir durante toda la noche. Sin embargo, se preparó para lo que fuera. Cuando pudo divisar lo que venía, descubrió que se trataba de un tigre, pero no un tigre común. A juzgar por el patrón de sus rayas, era el mismo tigre que él había ayudado hace meses. ¿Cómo lo había encontrado? No importaba. Alexander solo esperaba que él recordara ese buen acto y no le hiciera daño. Alexander estaba en lo correcto. No solo el tigre lo recordó, sino que se acercó a él y le ofreció un lamido lleno de cariño. Este noble animal no olvidaría a aquel hombre que le salvó la vida, pues de no haber sido por él, probablemente ya no estuviese vivo. El hombre se alegró un poco, pues este tigre no quería atacarlo, y estando a su lado, al menos espantaría a cualquier otro depredador que se pudiera acercar. Pero este tigre no solo pretendía acompañar toda la noche a Alexander. Con su lenguaje corporal, este majestuoso felino le hizo saber al hombre que lo siguiera, pues se colocó delante de él y esperaba que el hombre caminara detrás de él. El hombre por inercia empezó a seguir al tigre. Tampoco tenía muchas opciones. Poco se imaginaba que este animal estaba pagándole la deuda de vida que tenía con este hombre, conduciéndolo hacia su sede. Cosa que pudo notar Alexander cuando empezó a reconocer el terreno y al fin pudo saber dónde estaba y cómo volver. No podía creer lo inteligente que era este tigre. Primeramente lo había entregado y de alguna manera supo entender que estaba perdido y necesitaba retornar a su hogar. Desde luego que si la opinión de Volkov respecto a los animales estaba empezando a cambiar, con esto daría el golpe final. Empezó a creer en la inteligencia de estos seres y cómo son capaces de sentir amor y agradecimiento por los demás. Una vez el hombre supo ubicarse, le agradeció al felino con un cariño en su cabeza, que éste aceptó gratamente y volvió a adentrarse en la espesura del bosque. Una historia que Volkov sintió la necesidad de contar, pero que obviamente ninguno de sus compañeros le creyó, pues no tenía ninguna evidencia. Pero al hombre no le importaba. Este hecho había servido de catalizador para cambiar su opinión respecto a los animales, y desde entonces sintió más orgullo y amor por su nuevo trabajo. Ya no solo lo hacía por el dinero, sino por verdadera vocación. Otra historia similar a esta, en la que un hombre rescata a un pequeño felino y lo adopta como mascota, ocurrió en el bosque de Bretaña, Francia, donde es muy común ver ciclistas de paseo o en sesiones de práctica. Céline y Daniel son una pareja que acostumbraba a salir en bici a las zonas boscosas, pero un día escucharon el maullido de un gatito, así que decidieron acercarse y ver qué le ocurría. Por el fuerte sonido era fácil deducir que estaba en necesidad de recibir atención. Se encontraba completamente sola, así que ambos, al ver su rostro sin esperanza, decidieron llevársela a casa. Al principio parecía que la gata no quería ni siquiera acercarse a los ciclistas, pero una vez que venció el temor no pudo despegarse de sus nuevos amigos. Pasó de ser una temerosa y esquiva felina a la más dulce. Ahora no quería separarse de ellos ni un momento. Una historia sencilla, pero no por eso hay que restarle importancia, pues al igual que la anterior, demuestra el fuerte amor que muchos humanos sienten por los animales y que no dudan en prestarles su ayuda cuando es necesario. E incluso estos muchas veces se la regresan con creces. Este fue el video del día de hoy, y ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué opinas del cambio de opinión de Alexander respecto a los animales? ¿Crees que en el mundo deberían existir más personas como Céline y Daniel? ¿Te gustaron ambas historias? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima.